two other strategies that are really helpful are using some problem solving questioning and providing choices. So problem solving just involves, instead of giving a direction, asking the student what they should be doing. So let's say, for example, they finish their work and the next thing in their routine is to come to lunch. Instead of saying, all right, come over to lunch, you could say something like, okay, what do we usually do after we're done our work? And allow them to kind of give themselves a direction rather than you, nagging them to go to the next thing. Ok, nuevamente otra estrategia que se podría utilizar para ayudar a los niños a seguir direcciones, por ejemplo, es utilizar, utilizar preguntas para resolver diferentes problemas. Por ejemplo, cuando el niño ya termina una actividad, le puede preguntar, ¿y qué vamos a hacer luego? ¿Qué vamos a hacer después de esto? Y entonces lo deja que él sea el que resuelva, ¿verdad? ¿Cuál es la siguiente actividad que voy a hacer? Y le da esa independencia de él mismo poder resolver ese problema ¿verdad? O seguir a la siguiente actividad. And then the last strategy, providing choices, is really helpful for following directions, but for also managing behavior in a lot of situations. So giving choices helps with direction following because it gives a child some sense of control. So, go ahead, Leticia. Yes, I'm sorry. So, en la siguiente, ¿verdad? Estrategia, ¿verdad? Como ella está explicando, le proporciona al niño un sentido de control, ¿verdad? Sobre la situación y al mismo tiempo, ¿verdad? Esto lo hacemos muchas veces para diferentes, ¿verdad? Disminuir ¿verdad? Situaciones donde el niño esté escalando, ¿verdad? A un problema de comportamiento. Entonces, dándole esas opciones de qué hacer y cómo hacerlo, le da ese sentido de control sobre la situación. An example of that strategy would be, a student is playing with Legos and it's time to clean up. I might say, do you want to put the Legos away or do you want to leave everything in your room and come do your work? Sí, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que le damos ¿verdad? De esta estrategia es que si el niño está jugando, por ejemplo, con Legos y usted le dice, ¿qué quieres hacer? ¿Los quieres dejar allí o quieres recogerlo? ¿O los quieres dejar aquí y volver nuevamente? So, así, ¿verdad? Es como le podemos dar esa dirección y que el niño tenga esa opción de qué hacer en el momento. Great. Some other strategies to create a supportive and kind of proactive or preventative environment include just making sure, again, students are staying on those routines. They're eating lunch as they would at school. They're going to sleep and waking up at the same time and making sure, those basic needs are met. Sí, pues en esta siguiente, ¿verdad? Estrategia que le estamos dando es proveer ese ambiente de apoyo, ¿verdad? Tienen un horario, se están levantando a una hora, están comiendo, están teniendo probablemente su siesta. So, crear ese ambiente de apoyo, no un ambiente, ¿verdad? Que sea muy estrésico, ¿verdad? Para el niño. Mm-hmm. I'm sure we have some teenagers at home with some very messy rooms, but really research shows that having a comfortable and uncluttered environment really helps with behavior. So taking the time to have your child or help them clean up and put their things back where they need to, it might sound unrelated, but it really is helpful in managing behavior. So, sí, una de las cosas, ¿verdad?, que ella está explicando es que, ¿verdad?, en muchas de nuestras casas probablemente tengamos niños, ¿verdad?, que estén en esa edad de ¿verdad?, que son jóvenes y teniendo un espacio, un ambiente cómodo, ¿verdad?, y un espacio despejado de cualquier cosa, ¿verdad?, donde no podamos ver ese montón de ropa o haciendo que el niño, ¿verdad? Ayudándolo a que sea un poco más recogido, ¿verdad? En lo que tiene en su área, también disminuye esos mal comportamiento, ¿verdad? Esos episodios de ese comportamiento. Great.
Even though our students are, stuck at home, we have to make sure that we're providing them with access to fun and engaging activities. Sí, ahora que estamos en casa, nuevamente, ¿verdad? Lo que ella explica es que tenemos que tener diferentes actividades que sean, que envuelvan al niño, que sean divertidas, que ellos tengan ese acceso a todas esas actividades que sean divertidas y que sean emotivas, ¿verdad? Para que él las pueda utilizar. And then the last one is something we're all striving to do as we might be stuck at home with family members is, our kids, just like they need access to social opportunities and quality time with you as caregivers, they also need time, or privacy and quiet time when desired. So make sure there's time in their schedule for time for them to be alone and to engage in activities they enjoy by themselves. Sí, y pues ahora que estamos verdad, en casa, es muy importante que usted también le provea en ese horario, ¿verdad? Un tiempo donde ellos puedan tener su propia privacidad, donde ellos puedan, ¿verdad? Divertirse con diferentes actividades que ellos puedan hacer solos y ese tiempo de silencio cuando ellos lo deseen, ¿ok? Great. Other things we can do to create a positive social environment for our kiddos is make sure that somehow, whether it's through Google Meet, telephone calls, text, emails, etc., our students have access to friends and family members. También ella está explicando, ¿verdad?, que es muy importante que ahora que los niños están en casa, tengan un ambiente social donde ellos se puedan comunicar con otros amigos, así sea por un correo electrónico, teléfono, que ellos tengan esa habilidad de poder tener ese ambiente social con sus amigos. Mm-hmm. Another important thing to set up in your household, and it might be even more important now that kids are home, is just making sure that they understand the rules and the expectations for your family and also why those rules are important. Sí, es muy importante que los niños también sepan cuáles son las reglas, que sean respetuosas y por qué, ¿verdad?, seguir las reglas en casa. Mhm. I was doing a workshop online, and for elementary school children, one of the suggestions was to write the rules and talk about the rules and following the rules as being superpowers. So just pointing out when children are following the rules, they're actually using superpowers when they're at home. So I thought that was a neat idea. So, una de las ideas que ella, ¿verdad?, durante una presentación que ella estaba haciendo para la escuela elemental, una de las ideas que se dieron fue que cuando usted, ¿verdad?, haga esas reglas, usted le puede decir al niño, ¿verdad?, que cuando él está siguiendo las reglas, él está utilizando un superpoder. ¿Ok? So, de esta manera lo hace divertido. Oh, estoy utilizando un superpoder cuando yo sigo las reglas de casa. Mhm. And along with that point is just making sure our students are receiving frequent reinforcement, whether that's praise, whether that's time with preferred activities for doing the right things. We want to make sure that we're pointing out all of the great things our kiddos are doing and making sure that they're getting lots of praise and attention for us for doing those things. ¿Verdad? Y siguiendo con este punto, ¿verdad? ¿Verdad? De seguir las reglas y cuando él esté haciendo o tomando decisiones que son buenas, ¿verdad? Siempre, siempre utilizar un refuerzo, ¿verdad? Algo que él le guste, ¿verdad? Y dar ese refuerzo frecuentemente para un comportamiento que sea un comportamiento deseable, ¿verdad? De parte del niño. And make sure when you're praising your children at home, you let them know not only that they're doing a good job, following the rules, but you tell them specifically what they're doing. So for a preschool student, that might be something like, you are staying and playing so nicely, like super cool. For a high school student, that might be something more like, I really like how, you're spending time talking to your siblings. That's really helpful.
Ok, y verdad, una de las cosas, verdad, que ella está explicando de cómo dar ese refuerzo, no solamente por hacer algo que el niño esté haciendo, verdad, que sea deseable, verdad, algo bueno, pero que él sepa exactamente qué es lo que le está haciendo bien. Por ejemplo, en la edad, ¿verdad?, de niños de preescolar, se pudiera identificar como que, oh, estás jugando súper bien con tus juguetes, qué bueno. Pero para un niño de, ¿verdad?, de escuela superior, se puede escuchar como que, hoy qué bueno que tú estás hablando, cómo estás hablando con tus, ¿verdad?, con tus familiares, con tus hermanos o hermanas, ¿verdad? Así ellos saben qué exactamente, qué comportamiento exactamente ellos están haciendo bien. And then the last point on, setting rules is just making sure that when you set rules or expectations for your family, you're telling students what to do. You don't want rules saying you can't hit your brother, no yelling, no going outside without me. You want to phrase those rules positively. So we speak respectfully in the house. We follow directions the first time. Tell kids what they should be doing, not the things that we don't want them to do. So, cuando usted da una regla, ¿verdad? Usted tiene que decirle específicamente lo que él va a hacer, no lo que está haciendo malo, ¿ok? So, no reforzar lo que usted no quiere que él haga o reforzar lo que usted es, ¿verdad? Está esperando de que él haga bien, ¿ok? Great. Some of the things we can do as adults in the household is just continue to model polite and age appropriate language. Even though they're your kids, we want to make sure that we're modeling please and thank you as much as possible. So, ¿verdad? Como nuestro comportamiento como adulto tiene que ser siempre, ¿verdad? Utilizando un lenguaje que sea apropiado para la edad del niño, que sea un lenguaje que sea, ¿verdad? Decente, ¿verdad? ¿Verdad? Con diferentes maneras, ¿verdad? De hacerlo correctamente, ¿ok? Something to be mindful of is even though we're giving a lot of directions throughout the day, we want to be careful that we're not nagging not only our children, but anyone else in the house. A good rule to follow is when you give a direction or you ask someone a question, wait about 10 seconds before you ask or repeat that direction. Que una de las cosas que ella explica es que cuando usted esté dando una dirección, usted puede esperar de 5 a 10 segundos y nuevamente dar la dirección, pero que no sea una dirección como que usted está peleando o que se está quejando, ¿ok? Más bien. So puede esperar y vuelve nuevamente, repite la dirección. Now, 10 seconds is a long time, but what I find myself doing is really just even counting, in my head to make sure that I'm not being, a nuisance or nagging the people at home. So, simplemente, ¿verdad? 10 segundos se escucha muy largo, pero simplemente lo que tiene que hacer es solamente contarlo en su mente y de esta manera, pues, usted evita que tener ese, ¿verdad? De esa, la queja, ¿verdad? Y que se sienta como que es una queja de parte suya. Right. When you're giving those instructions, make sure that they're concise and clear. And especially because we're giving so many directions throughout the day, we want to watch our sarcasm and humor because, especially some of our students with disabilities, might not catch on to that the first time we use it.